Bueno, hola a todos. Soy Sonia Miralles, vocal de Cultura. Bienvenidos todos al Colegio de Arquitectos de Alicante. Estamos aquí hoy para presentar la 7ª edición del concurso cerámico de regeneración urbana, organizado por la Diputación de Castellón. Gracias a todos por asistir y especialmente agradecer la participación a Silvia Pérez Amorós, a Benjamín Cervera Montoro y a Rebeca Beltrán, que la tenemos por ahí, de la Diputación Provincial de Castellón, y así como a los arquitectos Luis Navarro y Carlos Sánchez, ganadores de la edición de la tercera edición del 2020, el primer premio, y también habéis tenido más premios, ¿no? Sí. Y ahora que hoy nos lo contarán, ¿no? Agradecer sobre todo y apoyar y felicitar iniciativas de este tipo, ya que son oportunidades para desarrollar proyectos de obra pública que mejoran la calidad de la vida de los habitantes y sobre todo de los municipios que tienen la suerte de contar con estas intervenciones. Además, permite a estos municipios acceder a operaciones de gran calidad arquitectónica. Pues sin más, os dejamos con los responsables, con Silvia Pérez Amorós, que nos va a contar las excelencias los detalles de la 7ª edición de este concurso tan interesante. Muchas gracias, Sonia. Buenas. Bueno, buenas tardes a todos y primero agradecer al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante que nos acoja un año más para poder presentar el concurso cerámico de regeneración urbana, más conocido como CRU. Y también, pues bueno, agradecerles a Carlos y a Luis que cada vez que se lo solicitamos ellos, pues vienen a contarnos, ¿no?, sus dos grandes proyectos que, como bien ha dicho Sonia, tanto el CRU 3 fueron los que se alzaron con el primer premio de Vinaròs, la parada de autobuses, y en el CRU 5 el camino de baldosas amarillas en Canel lo Roig, que hace nada estuvimos allí inaugurándolo. Y pudiendo ver que, bueno, y la gala también este año, que se celebrará allí dentro de unos meses. Bueno, también disculpar la presencia de nuestra presidenta de la Diputación, Marta Barrachina Mateu, y de nuestro diputado de promoción cerámica, Vicente Pallarés, que por motivos de agenda pues hoy no nos pueden acompañar porque les hubiera encantado. Y sin más, bueno, el CRU, ¿no? El CRU pues abrió el pistoletazo de salida el 22 de marzo, se publicaron las bases en el perfil del contratante y también podéis, como siempre, en nuestra web, en cerámica.dipcash.es, acceder a todos los espacios, que este año se han presentado 44, o sea que lo vais a tener más difícil que nunca porque hay más donde elegir. Pero bueno, al final también ya os conocéis muchos de los espacios, la gente que se presenta. Y ahí de plazo hasta el 24 de mayo, que será cuando, bueno, podéis presentar cada equipo 2 propuestas de 2 municipios diferentes. Y también aprovecho, de paso, para que si quieren tener información más inmediata, lo colgamos todo en nuestro Instagram, que es CRU_concurso. El CRU, la intención es eso, seguir apoyando, como bien has dicho, a los municipios pequeños. El CRU va asociado a una subvención, que es el Plan Cerámico, en la que los ayuntamientos presentan espacios que quieren regenerar mediante la cerámica. Bueno, mediante la cerámica combinada con muchos más materiales. Y entonces lo bueno es que ellos tienen que cumplir con unos requisitos de admisión que son muy simples, pues que sea titularidad municipal, que sea suelo urbano y que de verdad necesite una regeneración. Y entonces, pues bueno, de esos 44 espacios forman es la bolsa en la que los arquitectos tienen que elegir y con también Aster nos proporciona un catálogo de material cerámico para que ellos pues, puedan elegir también, los arquitectos, bueno, nosotros, y también facilitar. También tenemos una versión que es para estudiantes, que la hicimos hace 2 años, el CRUE, en la que ellos sí que, les elegimos nosotros el jurado del espacio. En esta edición hemos elegido uno de la Alcudia de Veo, que es la Plaza Cantón, y que esperamos también que participen, igual que los arquitectos, que igual que ha habido de récord de participación de los espacios, pues que haya también de los arquitectos. Y como ya avanzó la presidenta en Cebisama, que también estabais vosotros ese día, este año no, pero el año que viene la intención es aumentar la cuantía económica para el concurso. Y bueno, nosotros siempre desde el área decimos que el CRU es, igual que el plan, es un win-win para todas las personas que intervienen. Por un lado, para las arquitectas y los arquitectos, que, como bien comentábamos antes, sería difícil a lo mejor con la solvencia que pedimos, que solo es que tengan el título de arquitectos, poder llegar a proyectos de administración pública y tener también pues, ese currículum. Luego, por otra parte, los ayuntamientos, que
Hay muchos que son ayuntamientos súper pequeñitos, que su presupuesto es el presupuesto íntegro de la obra, de los 225.000 euros. Y claro, pues para ellos tener unas obras de la calidad arquitectónica, pues que ahora podremos ver tanto de Vinaroz como Canet, que justamente son dos municipios que tampoco son pequeños, pero hay otros como Puebla de Arenoso o Montán, que sí que es verdad que pues, lo tienen mucho más difícil acceder a esos proyectos de esa gran calidad arquitectónica. Y por último, las empresas cerámicas, que para nosotros también somos promoción cerámica y queremos ayudarles, ¿no? a demostrar que la provincia de Castellón que se convierta en un escaparate del producto cerámico en espacios urbanos y ver esas bondades del producto cerámico como material constructivo. Y bueno, nada, lo más importante es que tenéis hasta el 24, que os animéis a participar, que los premios para los arquitectos sí que son, al final va asociado a un contrato que se hace que contempla la redacción del proyecto básico de ejecución, el estudio básico de seguridad y salud, las direcciones de obra y de ejecución de obra y las coordinaciones por un importe total de 28.125 euros. Y luego también se premia el talento y el esfuerzo, porque creo que es muy importante no solo de los dos premios, de los dos primeros premios, sino también de las 5 mejores propuestas después de esos 2 primeros premios, que son Accessits, de 1.210 euros cada una de ellas. Y bueno, y nada, sin más, queremos proyectar un vídeo porque al final una imagen vale más que 1000 palabras y ya llevamos construidas durante estas 5 ediciones las obras de Luis, Carlos y de Javier de la 5ª edición fueron las 10 realidades CRU y que dentro de nada también veremos las de Arañuel y Montán que ganaron la pasada edición. Así que vemos el vídeo. Se me había olvidado lo de la experiencia, que yo siempre lo digo, y la gala de los Oscars de la cerámica y la experiencia CRU, que no empieza la experiencia solo con la elección, que ellos siempre lo comentan que creen que es la parte más importante. Bueno, y sin más, yo ya les doy paso para que hablen tanto del proyecto de Vinaroz como de Canel de Rocha, Luis Navarro y a Carlos Sánchez. Gracias. Bueno, hacemos una pequeña introducción, ¿no? Sí, como quieras. En fin, claro, el CRU, bueno, por un poco para entrar en materia, el CRU, la verdad que es un concurso un poco del formato original, ¿no? Un poco europanero en algún, creo yo, porque antes de, no es que te proponen un emplazamiento y todo el mundo resuelve el mismo emplazamiento, sino que tú tienes que hacer como una labor, ahora ha dicho Silvia, que son 44 municipios, tienes que hacer una labor previa casi de jurado, ¿no? Que para nosotros es tan importante casi que resuelves, donde tienes que encontrar los municipios que te interesen o que propongan alguna actuación, ¿no? Que tenga un interés más allá de resolver la plaza del centro del pueblo, ¿no? Sino que tú entiendas que lo que estás ayudando es al municipio a mejorar a largo plazo, ¿no? Entonces te exige una labor previa de jurado donde, bueno, aquí, ¿no? Hacemos casi un pequeño juego en la oficina que nos repartimos, o sea, cada uno hace una lectura. Los que coincidimos, ¿no? Los municipios que coincidimos son los que estudiamos y debatimos entre nosotros cuáles tienen más o menos posibilidades, ¿no? Sí, estamos un poco ahí semifinalistas, finalistas, un poco ahí competición del caos. Sí, he de decir que Luis no confiaba, yo me emperré yo. No confiaba. Me emperré yo en hacerlo. Entonces, claro, el CRU tiene esa cosa de ofertarte un montón de municipios y tú detectar dónde puede estar como el germen para desarrollar un proyecto que pueda dar lugar a ganar un concurso, ¿no? Y en el caso que nos ocupa pasaba algo parecido. Para nosotros era muy importante 2 cosas. Uno, veníamos de la experiencia de Vinaròs, ¿no? Con un municipio un poco más grande vinculado a la playa, ¿no? Un municipio costero de más habitantes, que es todo lo contrario de lo que pasa en Canelo Roig. Canelo Roig está todavía más lejos de Vinaròs para nosotros desde Alicante. Hay una cosa que decimos en Vinaròs que es Canelo Roig es un municipio que está como a unas 3 horas y media en coche, ¿no? Desde la oficina, que es un municipio de interior
y que además, pues censados hay como 600, 700 habitantes, ¿no? ¿Por qué lo elegimos? Porque el ayuntamiento había conseguido una subvención de unos 40, 45.000 euros, creo que me dijo la alcaldesa, para, de alguna forma, una ermita que estaba como en la cumbre de una pequeña colina, una ermita que data como del siglo XVIII, restaurar la cubierta, que estaba, aquí está la foto además esto lo hicimos desde Google Maps, aquí se ve la foto de Google Maps, como todavía tiene de 2022, que todavía no estaba puesta al día y no estaba recuperada todavía la cubierta de la misma, ¿vale? Entonces nos parecía que ya que el ayuntamiento había hecho como el 50% del trabajo, que era coger una ermita que estaba en desuso, conseguir ponerla al día, además tenía como una especie como de retablo, ¿no? De yesería, así que estaba bastante interesante. Pues nos parecía que era como la oportunidad para a partir de ahí desarrollar un proyecto y nosotros poner el otro 50%, tratar de conseguir la subvención para poner en funcionamiento este emplazamiento que de cualquier otra forma pues no era accesible, más allá de un camino rural, ¿no? Que se había tejido como al cabo de, ¿no? Con el paso del tiempo, no tenía nada más que eso, ¿no? Se ve la plataforma de arriba también, ¿no? Todo sin tratar casi, esta cosa como casi del paso de las personas, que es algo que luego nos interesará mucho, que contaremos, se había formado el propio camino, ¿no? La primera parte le llamamos concurso versus realidad, porque es bastante curioso, luego veréis por qué. Claro, como he dicho, Canet está a 3 horas y media y, bueno, pues no era plan ¿no? como hacer el viaje a cosa hecha para visitar el emplazamiento y tomar la primera toma de contacto. Lo hicimos así, ¿no? Discutiendo desde Google Maps, lo cual luego fue una pequeña sorpresa, pero bueno, un poco sí que de ahí, ¿no? Pudimos extraer como las cosas que nos interesaban a nosotros para poder empezar a desarrollar un proyecto, ¿no? Que no era más que, de hecho, la imagen es muy mala, tremendamente mala. De hecho, es una imagen del Street View de Google Maps. Pero la imagen ya asienta las bases de lo que luego ha sido el proyecto, ¿no? De hecho, la imagen es en blanco y negro a cosa hecha porque lo que tratamos es de fundir al máximo de la propuesta con la naturaleza con la que nos encontramos, ¿no? O sea, desde un primer momento lo que intentamos es, o lo que buscábamos, y convencimos al jurado, era que nuestro paso por aquí iba a ser como casi el de una calzada romana, que lo que quería como era que el paso del tiempo de alguna forma borrara la huella, ¿no? Que nosotros simplemente marcáramos el camino y de alguna forma luego la naturaleza enseguida se lo apropiara, ¿no? se la engullera. Hasta tal punto que en el propio render lo único que hacemos es como una pequeña, ¿no? unas pequeñas baldosas que se convierten en unos peldaños y luego una cosa que se cayó del proyecto y que ahora estamos como intentando recuperar, unos pequeños paraguas, ¿no? de sombra que lo que buscábamos era que se camuflara entre unos pinos frondosos que según nosotros pensábamos que estaban allí porque así lo decía Google Maps, ¿no? De hecho, la forma de grafiar, estos dibujos son de la fase de concurso, la forma de grafiar el proyecto en alzado es ¿no? Intenta como hacer hincapié en esta voluntad de camuflar la propuesta que nosotros dibujamos en rojo entre todo este, ¿no? amalgama de cipreses y pinos que tenemos ahí, ¿no? La importancia del camino. De hecho, el lema del concurso es el camino de baldosas amarillas, ¿no? Follow the yellow brick road. Para nosotros, y así también lo reflejamos en la memoria, tan importante era llegar, como no, a Oz, que para nosotros sería la ermita, ¿no? Que estaba como en la cúspide, como todo lo que podría pasar ¿no? alrededor de este camino que nos ofrecía el ascenso hacia la ermita, porque esta ermita, como he dicho, está como en la cima de la colina, con de alguna forma, con una visión 360 grados, ¿no? de todo el Bajo Maestrazgo, con lo cual nos daba la oportunidad de desarrollar un proyecto casi que fuera una espiral, ¿no? Donde tenía que tener un principio, que era el aparcamiento, que es lo que se ve aquí abajo del dibujo, y luego ya, a partir de ahí, como tener la posibilidad de recorrer, ¿no? de generar una experiencia única casi cada vez, de tal forma que pudieras como ir perdiéndote alrededor de la cima de estos cipreses, de estos pinos, ¿no? de gran porte, y que cada vez que uno fuera para allí pudiera elegir un camino distinto, ¿no?
Como he dicho, el proyecto lo que trataba de resolver era básicamente, y es que es así de simple, la accesibilidad a una plaza que iba a contener una ermita. Establecemos dos caminos, uno accesible, ¿no? Que es este camino de la izquierda, donde lo que nos importa es todas estas vistas, ¿no? Lo que nos importa es el camino, ¿no? Siempre el camino, que dice, ¿no? Machado, ¿no? Siempre el camino. O sea, que vamos descubriendo estas vistas 360 grados, donde aparece una serie de merenderos, donde aparecen unas zonas de descanso, que terminan desembocando en una gran plaza que ahora ya que hemos tenido como más experiencia, ¿no? En espacio público, nos damos cuenta que tampoco hace falta programar de una forma como muy concienzuda, ¿no? Sino que al final lo que tiene que ser es como una gran plataforma para albergar los usos que incluso a lo mejor ni el propio ayuntamiento se ha preguntado. Pues para el ayuntamiento esto es como, se va a convertir en un espacio polivalente, pues desde conferencias, meetings, no sé, bodas. Ahora, esto lo iba a dejar para el final, ya es abrir la sorpresa. Sí, esta cosa de cuando uno prepara algo que no está programado y la gente lo descubre y se apropia de él. Ya cuento el final. Que es que ha pedido como organizar bodas, ¿no? Aquí. Entonces, pues nos parece como no hay nada más bonito, ¿no? Que alguien, como en el que va a ser el día más feliz de su vida, pida como este lugar, ¿no? Para casarse, que es lo último que nos ha contado la alcaldesa, ¿no? Y luego, por el otro lado, tenemos simplemente unos peldaños que nos permiten como un acceso directo que se termina como mezclando en esta espiral, ¿no? 360 grados, formando todo como un único camino, ¿no? Que no tiene ni un principio ni un final. Claro, esto es lo que decía, ¿no? Una cosa es el concurso con esta imagen de la izquierda que nosotros resolvemos desde Google Maps y otra cosa es lo que nos encontramos cuando llegamos allí a hacer la primera visita para el proyecto de ejecución, ¿no? Nos encontramos una cosa que, en fin, que no compartimos, pero que así nos vino dada, que es que el ayuntamiento, debido a esta imagen que aparece por el archivo municipal de 1918, con esta relación, ¿no? Que tienen los cipreses con los cementerios y las ascensiones a estas ermitas del Calvario, decide dejarlo como recuperar esta imagen, ¿no? Y talar todos los pinos, con lo que esto conlleva. En fin. Por el camino también se caen estos espacios de sombra, ¿no? El jurado, bueno, tampoco hay presupuesto. Nos estás dando a todos. No, bueno, en fin. Eso te iba a decir. El presupuesto, hay que decirlo, luego en Vinaroz también lo comentará Luis, el presupuesto en realidad para este tipo de ejecuciones son 900 metros cuadrados con 200.000 euros, incluidos gastos generales, PM, IVA, ¿no? Que se quedan como los 130 y ¿qué? 138. 138.000 más o menos de PEN, lo que supone unos, vamos, 100 y algún euros por metro cuadrado, con lo cual uno tiene que ser como bastante hábil, ¿no? Para invertir el dinero de la forma más inteligente para resolver toda la casuística y todas las situaciones, ¿no? que se nos dan en los proyectos. Entonces, bueno, pues sobre esto empezamos a trabajar, ¿no? Esta ya es la planta de ejecución. El proyecto más o menos no cambia mucho, sigue existiendo estas 5 plazas de parking, una pequeña plaza de bienvenida con una ascensión, ¿no? Que nos lleva hasta la ermita y por otro lado la ascensión directa a través de unos peldaños. Estos caminos se comunican en aras de seguir potenciando estos 360 grados que hemos dicho, ¿no? Esta posibilidad de recorrer toda la colina hasta llegar arriba y disfrutar de estas microplazas que vamos intentando no perder por el camino, que nos permitan tener como programas complementarios a distintos niveles, ¿no? Y por otro lado, surge la oportunidad de unas pequeñas pasarelas que a nosotros nos interesaban vincular en estos 360 grados, que son estas zonas curvas de la parte izquierda, que queríamos ejecutar de una forma muy ligera, con acero corrugado, que son, aquí se ve mejor, con esta planta de pavimentos. Toda la parte, digamos, color mostaza es el pavimento que elegimos de la marca, ¿no? de Gresan, si no recuerdo mal, ¿vale? Que es un pavimento en teoría preparado para resolver tabicas de escaleras, pero bueno, nos viene muy bien el formato, un formato pequeño que nos recuerda como a esto que hemos comentado, ¿no? de la calzada romana. Y luego la parte roja, que sería como esta especie de pasarelas que vuelan, que nos permiten como
asomarnos sobre, ¿no? Casi como sobre lo escarpado de la montaña, volar sobre ella y asomarnos a disfrutar del paisaje. Bueno, ya es un tema de accesibilidad, ¿no? De control, sobre todo del dibujo, ¿no? De todos los temas dependientes, cómo se van desarrollando una a una. Y como esto que decía nos interesa mucho, ¿no? Lo pone siempre Luis, ¿no? Este grabado de Goya de No saben el camino. Nos parecía esto muy bonito, ¿no? De toda la zona. Con esto de que no teníamos presupuesto, decíamos, bueno, pues si ya existen unos caminos donde, ¿no? El propio paso de la gente ha ido marcando el surco, ¿no? De donde uno lo hace accesible, pues ¿por qué no vincular esos caminos con nuestra propuesta y de alguna forma como que no se vea el camino, que no sepan, no saben el camino, ¿no? Que se vayan como perdiendo por la montaña y cuando vayan encontrando el pavimento, pues ya saben que esto es lo que les va a llevar hacia la ermita. Aquí se ve mejor, ¿no? Estas pasarelas que decíamos, ¿no? Con la sombra arrojada. Lo que pasa que cuando nos pusimos en el momento de la ejecución, estas pasarelas que vemos aquí, que nosotros resolvíamos como con redondos ¿no? El redondo más grueso era el 25, que resolvía el triángulo a modo de una pequeña cercha, se iba como disponiendo de forma radial. Nos damos cuenta que la esbeltez, en fin, que era una situación bastante compleja con el dinero que teníamos de resolver, primero con unos pequeños pozos de cimentación, en fin, que se convertía en un jaleo. Lo que parece una renuncia, luego en realidad se convierte en uno de los puntos como más interesantes de la propuesta. Y esta ya la planta definitiva, ¿no? Que aparece una especie como de pala de ping-pong que vuelve a reproducir una geometría circular, ¿no? Como todo lo que se va repitiendo en el proyecto, y que se convierte como en el foco del mirador, ¿no? Además, pasa una cosa inesperada, ¿no? Que antes lo único que hacíamos era como una especie de balcón que asomaba sobre la pendiente y ahora lo que tenemos es una experiencia un poco más, ¿cómo decirlo, no? Atrevida, ¿no? Porque ya esto tiene como una altura de unos 4 o 5 metros que vuela sobre la pendiente, con lo cual al final te asomas y tienes como unos 12, 14 metros de caída, lo cual ya lo hace una experiencia un poco más así, ¿no? Atractiva. Lo seguíamos resolviendo igual, ¿no? Con unas barras corrugadas que no pasa ninguna como del 20, si no recuerdo mal. Y luego además permite que estas 4 barras que apoyan en un único punto, establecer una nueva relación que nosotros no habíamos contemplado ni en el proyecto ni durante la fase de ejecución, que al apoyar en otro camino, pues ya uno está asomado, otro pasa por bajo, empiezan a aparecer como visuales, ¿no? en diagonal y de alguna forma enriquecen, ¿no? No solo el punto de vista sobre el valle, sino la relación ya entre el propio proyecto y la propia pasarela, ¿no? Ahora veremos las fotos. Hay que decir que esto, como he dicho antes, es un proyecto en el que nosotros pensamos que el tiempo también tiene que construir, ¿no? Y entonces, estas fotos todavía no son las definitivas, son las últimas fotos son las fotos de la última visita que hicimos, son fotos nuestras, todavía no son del fotógrafo, no son muy buenas. Pero bueno, sí que yo creo que para explicar el proyecto son suficientes, pero sí que les falta, y es lo que estamos esperando, a ver, ahora que han empezado las lluvias, a que la naturaleza vuelva como a cobrar la importancia que nosotros, a pesar de no tener los pinos, ya expresábamos en este primer render, ¿no? Que no era muy bonito, pero que sí que quería como marcar las condiciones o por lo menos la visión final que nosotros teníamos del proyecto, ¿no? Es que necesitamos que esto crezca, que estos bordes que nosotros hemos tratado de que casi que la tierra se coma, ¿no? El pavimento, se llenen de vegetación, de alguna forma se la apropien y el tiempo vaya construyendo, terminando de construir el proyecto, ¿no? Estas son, de hecho, claro, esto nos pasó a nosotros en julio de 2022. Cuando llegamos allí, en pleno julio, no estaba esa sombra que nosotros esperábamos y a pesar de haber perdido los paraguas, ahora ha aparecido la oportunidad con la alcaldesa de intentar recuperar con esta experiencia de Vinarós algún tipo de pérgola medio tensada, muy ligera, muy esbelta, que otra vez nos dé como estos espacios de sombra para que en verano la gente pueda estar allí, ¿no? Y casarse a gusto, que yo creo que es lo que esperan. Estos bordes, ¿no? Que decía que nosotros hemos dejado como en carne viva, pues de lo que se trata ahora, pues que la vegetación vaya haciendo su labor y se vaya apropiando de ellos.
La plaza de la que comentábamos, pues no hemos hecho mucho en realidad. Hemos preparado una plataforma de unos 400 metros cuadrados para poder albergar, por ejemplo, la siguiente gala del CRU, ¿no? Y lo único que hemos dotado es como una pequeña iluminación, unos bancos hechos in situ, también con cerámica, ¿no? Pues estamos en un concurso de cerámica, lo que hemos intentado es llevar la cerámica en todos sus formatos, ¿no? Y en todas sus variantes. Y una pequeña fuente que, ¿no? Después de este esfuerzo como de subir arriba, pues tener tu recompensa de poder, ¿no? Beber. Otra visión, ¿no? de todo el valle, desde detrás de la ermita, cómo este pavimento va haciendo como la espiral, ¿no? Para ir resolviendo la circunferencia. Y las vistas, ¿no? De unas farolas que hemos diseñado nosotros, una pequeña fuente que es también banco y el mirador, ¿no? Que se ve al fondo. Esto es lo que os comentaba. Aparece... Esta es la embocadura del mirador, ¿no? Que mira hacia todo el valle ¿no? del Bajo Maestrazgo. Lo que tiene es que intenta ser muy ligera, muy transparente y sobre todo generar una nueva relación que no teníamos, ¿no? Que es que estos caminos que se han ido generando con el paso del tiempo, con el paso de las personas, pues que tengan como una nueva relación con la plaza, ¿no? De una forma, esto está escalonado. Precisamente el domingo un amiguete estuvo visitándolo, ¿no? Nos dijo que era sí, que en fin, que había bastante gente en la plaza y que había, bueno, que el mirador era todo un éxito, o sea que estaba funcionando, ¿no? Y luego está la parte de las escaleras donde, pues lo que os decía, ¿no? Pues se trata de que toda esta zona que hemos ido como nosotros preparando las tierras, pues que con esta lluvia vaya haciendo su labor, ¿no? Y lo que decía, un pequeño banco, una farola, ¿no? Pasar por debajo de la pasarela, asomarte por la pasarela y disfrutar del paisaje. Al final, con un presupuesto muy ajustado, se trata de como disponer los suficientes elementos para que un espacio público funcione, da carácter, ¿no? Y la gente se lo pueda apropiar con diferentes usos. La propia baldosa, que para resolver los peldaños la hemos puesto, ¿no? En vertical y hemos ido resolviendo así cada una de las huellas, en fin. Y esta imagen, ¿no? Que resume muy bien el proyecto. ¿Veis cómo, ¿no? Donde no se ha actuado, ¿no? Que es toda la parte baja, con toda esta vegetación. De hecho, no buscamos una vegetación, pues al final se trata de que se llene de plantas silvestres, plantas aromáticas, toda esta, como no, flora autóctona, pues que ahora la naturaleza pues vaya haciéndose labor, ¿no? Que esta parte derecha de la colina sobre la que no hemos actuado, de alguna forma vuelva a recuperar el carácter de esta imagen de Google Maps que teníamos. Y al final el proyecto pues casi se difumine en todo ello. Y esta imagen final, ¿no? que yo creo que resume bien un poco lo que había y lo que hemos hecho. Desde la elección de la baldosa, que intentábamos que fuera un color terroso, que fuera lo más parecido, ¿no? al color de la tierra que nos estaba dando el emplazamiento, y casi que por las sombras arrojadas uno ve como los vuelos o los muros de contención ¿no? o los elementos que disponemos, pero al final se trata de pasar desapercibido. De hecho, hasta los propios muros, que no lo he comentado, hemos intentado seguir el aparejo local, ¿no? Hemos intentado como, al principio teníamos unos muros de hormigón, ¿no? Que iban como abujardados y tal, decidimos eliminarlos y casi que cogieran como la consonancia de todos los, además Castellón bastante, ¿no? O sea, uno va como por el paisaje de la autovía y va viendo como estos paisajes de abancalamientos, ¿no? De almendros y... Entonces, lo único que hemos hecho también es apropiarnos del imaginario local, hacernos lo propio, traerlo al emplazamiento e intentar que ahora las lluvias, el paso del tiempo, lo único que haga es como borrar nuestra huella y al final sea la ermita la que predomine. Sí. Vale, terminamos así. Bueno, mientras cambiamos alguna pequeña introducción, nunca lo habíamos contado así, o sea, quiero decir, porque siempre lo habíamos contado cronológicamente, ¿no? Porque para nosotros, para entender las dos experiencias, o sea, para nosotros Vinaroz tiene como sentido el momento en el que lo hacemos y luego Canet en el momento en que lo hacemos, ¿no? Entonces, está bien porque son dos proyectos totalmente diferentes, que reflejan bastante bien también el propio CRU, porque nosotros cuando elegimos los sitios, o sea, tú has dicho hay 40, que los años anteriores hemos elegido entre 20 o 30, y son sitios totalmente diferentes. De hecho, aquí cuento un pequeño truco que nosotros cuando seleccionamos nos lo clasificamos por temáticas, o sea, vamos haciendo filtros porque ya hemos empezado como a darnos cuenta que hay algunos que son
pequeñas problemáticas urbanas, otros que son de borde o de periferia, otros que son más paisajísticos. Claro, de hecho rechazábamos este emplazamiento de Caen-los-Roig porque es el primer proyecto que hemos hecho en un medio natural, ¿no? Alejado de la ciudad, no tenemos ningún proyecto. Entonces era algo que nos daba también un poco de vértigo, ¿no? Cuando como parece que la arquitectura, ¿no? pasa más desapercibida en la ciudad y cuando... es más urbano, claro, Vinaroz y es entonces lo otro nos da un poco planta. de vértigo. Claro. Entonces para nosotros fue un reto venir como de... O sea, estos dos proyectos llevan 2 años justo, ¿no? Entonces, además uno es CRU 3 y el otro es CRU 5, o sea, se van como esas 2 ediciones. Y para nosotros veníamos como de resolver una situación, una problemática urbana muy concreta en una ciudad de una escala intermedia como Vinaroz, que tiene como unos 35.000 habitantes, a pasar como un enclave, fuera incluso del propio casco de un municipio muy pequeño como Canet, que tenía como unas necesidades más de otro tipo, como ha contado Carlos. Y son 2 proyectos aparentemente, o sea, contados, que son totalmente diferentes, pero para nosotros uno no tiene sentido sin el otro. Por 2 razones. Porque en el momento en el que hacemos Vinaroz, o sea, ahora lo contaré también con todo el contexto de pandemia que tiene para nosotros mucha importancia y demás, y porque empezamos como a trabajar estamos como un proceso muy inicial de unos trabajos en torno al espacio público para una oficina pequeña como nosotros, que además veníamos del sector del residencial, pero residencial como muy pequeñito, de hacer como casas y reformas, y no hemos salido ahí. Entonces, como una propia inquietud que tiene la oficina de explorar como nuevos caminos y casi de una manera entre consciente e inconsciente aparece la oportunidad de trabajar con espacio público. Entonces, nos surge como esta posibilidad, ¿no? Como de hacer como esta primera plaza. Y entonces hemos ido como encadenando una serie de proyectos que nos ha resultado como muy satisfactorios y han desembocado otros proyectos públicos más cercanos, como aquí en Alicante, en Novelda, etcétera, etcétera. Esto lo cuento porque, además que son 2 proyectos radicalmente diferentes. Entonces, para nosotros, cuando llegamos a Vinaroz, nos coge como en un momento, o sea, 2020, ¿no? Es prácticamente 2019, habíamos tenido una experiencia positiva porque veníamos como con esta efervescencia, este optimismo, porque justo el año anterior nosotros habíamos ganado el Europan en Noruega, justo además esa primavera, antes de que nos encerraran por el COVID, habíamos estado como allí, entonces de repente te vienes como con la euforia de un concurso que has ganado como a nivel internacional para jóvenes arquitectos, entonces como te motiva a hacer este tipo de proyectos. Hemos tenido como una pequeña experiencia construida a nivel más paisajístico, hemos hecho un pequeño plan director aquí en Alicante para el ayuntamiento y demás, y entonces como pensamos que era como una buena oportunidad, ¿no? Entonces, aparece como, no sé ni cómo, o sea, estando como en Alicante, de repente aparece como un concurso en Castellón, que además era ya como el momento en el que llega el COVID, está cada uno en su casa, y también es cierto que mucho el trabajo que teníamos en ese momento se había parado, había sufrido como un parón y demás. Entonces, como empezamos a mirar un poco fuera y demás, y aparece este misterioso concurso en Castellón que alguien, no sabemos por qué, había promovido, y decimos, bueno, vamos. Entonces, esto es la tercera edición, y como de esta lista de municipios aparece como en nuestra retina como Vinaroz. Entonces nos aparece como el sitio más feo que había de todos los que se presentaban. Una cosa, y como estos son las fotos de las bases. Entonces vemos ahí un autobús, cientos de coches aparcados, el urinario público en mitad de la plaza, y nosotros decimos, aquí pasa algo, o sea, aquí tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, de repente lo que nos encontramos es que en uno de los bordes urbanos de la ciudad de Vinaroz, además recayente sobre la cuenca del río Serbol, había un espacio totalmente asfaltado con una zona de autobuses, como se ve ahí en el bus stop en el que aparcaban ahí de forma totalmente desordenada 5 autobuses, y luego el resto era una playa urbana de, como se veía ahí en la imagen, de coches aparcados, y cuando no recogían a gente, pues, y tenían que descansar los autobuses, pues una zona como de doble plaza para que descansaran los autobuses.
Entonces nos quedamos así como impactados por el sitio y las bases pedían, o sea, creo que no pedían nada. O sea, creo que básicamente es, saque usted de aquí un espacio público, haga usted lo que pueda, ¿no? Y aparte Sí que es cierto, lo querían luego, era temporal. sí, además era según decía el temporal, o sea, ayuntamiento. no voy a ser como justo, no es verdad, no es que no querían nada, ¿no? O sea, esto venía como de un plan de movilidad urbana sostenible que hablaba de que, o sea, en un futuro emplazamiento se iba a hacer una buena estación de autobuses, pero en este momento se debía acomodar un poco de identidad al lugar y de resolver el tema como de los autobuses, ¿no? Entonces, que además era un peligro público, o sea, sí que estaba como bastante bien estructurada y organizada la memoria en el sentido de que planteaba como una problemática a resolver, pero bueno, realmente no había una necesidad como tal de cuántos metros cuadrados de plaza crear, etcétera, etcétera, y era como, bueno, haga usted con esto lo que pueda. Entonces, nuestra estrategia fue establecer como esta isla, que además estuviera como conectada directamente, de forma accesible, por supuesto, con la ciudad y con el pequeño jardín este que había alrededor del río Servol, y organizar como esa especie de playa o de isla de espacio público en el que a un lado podíamos tener como bien organizados los autobuses y a otro lado unas pequeñas plazas de aparcamiento, simplemente, pero no para aparcar de forma continua, sino dejar a alguien, carga y descarga, recoger a alguien, etc. Con además la inquietud de generar una pequeña zona de espera, una pequeña zona de que uno pudiera como comprar un ticket o esperar al autobús o esperar a un familiar que venía como a recogerle y demás, porque además estamos que recordar que esto está como en el borde norte de la ciudad, con lo cual mucha gente tendría que venir a este lugar con coche y sí que se dejaba la posibilidad el día de mañana. Se dejaba la posibilidad, no, o sea, se hablaba de el hecho de que esta plaza para autobuses se pudiera de alguna manera quedar sin este uso, o sea, que siguiera espacio público, pero que se perdiera el uso de recogida de autobuses porque se moviera el tráfico de autobuses a la estación que he comentado y la posibilidad incluso de integrar la plaza con el propio tejido de este jardín que había, que se llama el Parque de los Catalinetes, como pone ahí, ¿vale? Entonces, la idea, esta fue también un poco optimista o que nosotros planteamos como en el concurso, de una manera bastante optimista, fue, es decir, bueno, pues en un momento determinado es una retícula que se puede integrar dentro de una estructura paisaje que ahora mismo no tenía como ninguna identidad, que era este parque, y que podía tener como este sentido a la hora de hacer el nuevo parque. Entonces planteamos como esta especie de isla urbana con esta forma de diente de sierra, de tal manera que estuviera modulada de una manera desde el sur con la escala, digamos, de la zona de aparcamiento y con un módulo doble a la cara norte con la escala que necesitaban los autobuses para poder como llegar bien, hacer los radios de giro correctos, poder cargar y descargar debidamente a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que además hubiese como una escala suficiente para que el tráfico de la gente que llegaba con la gente que se fuera lo suficientemente amable para que funcionara como espacio público. Y aparte que, por supuesto, funcionara de forma eficiente, es decir, que el giro que hacía el autobús fuera como cómodo, que esta cosa de los autobuses que van como hacen marcha hacia atrás y luego ya encaran que este tipo de giros fueran útiles y demás. Y esto fue el planteamiento que nosotros hicimos a escala o a nivel de concurso. Esto además lo contextualizo, o sea, también estoy como que imaginarlo, estamos hablando de estamos hablando de año 2020, mes, creo que si no recuerdo entregábamos en mayo, creo que se retrasó un poco porque por el COVID y más y se entregó en junio. Pero cada uno en su casa, trabajando online, como por supuesto todo el mundo, y bueno, pues discutiendo esto como en videoconferencias y demás, sin más posibilidad que lo que podemos ver de las fotos, de las bases y por supuesto del Google Maps. Se planteó como un pequeño ejercicio, ¿no? Porque también se hablaba de la idea de la temporalidad, entonces a nosotros esto nos interesaba mucho en el sentido de crear una estructura lo más fácil de montar, porque aparte también de las circunstancias que has comentado tú, de PEM y demás, es muy importante destacar que es una subvención, con lo cual hay un plazo muy determinado para... Lo cual, esto lo agradecemos también mucho, porque si no nos pusieras plazos estaríamos
de forma indefinida las obras. Menos mal que nos ponéis un plazo y hay que ir como cumplirlo, porque eso también a nosotros nos obliga a optar como por soluciones muchas veces constructivas, no de rapidez de ejecución, pero sí de optimización de recursos, de eficiencia como en el montaje, etcétera, etcétera. Y eso también nosotros nos dio la pista para generar como unas pérgolas que fueran como muy fáciles de montar, que fueran en seco y que podíamos como tenerlas en muy poquito tiempo. Y está como el paisaje urbano que creábamos. La pequeña plaza que dialogaba con el Parque de los Catalinetes y que básicamente trataba como de resolver esta situación urbana, ¿no? Que tenía como una problemática muy concreta. Estas son las imágenes que presentamos, las he traído porque realmente no es que nos sintamos como muy orgullosos de ellas, pero de alguna manera como querían transmitir una idea de estar como debajo de esas pérgolas, ¿no? Que luego exactamente no se haya como materializado así, pero para nosotros, igual que ha hecho Carlos antes entre lo que pasa en el concurso y luego lo que te va descubriendo el sitio, pero desde la distancia que nos producía el estar como a 3 horas en coche de Vinaròs, que era como el municipio, o sea, el emplazamiento más al norte, o sea, más lejanos que teníamos desde nuestra oficina, pues cogimos ese, ¿no? Porque en ese momento primero no pensamos ganar, con lo cual pensamos que no íbamos a construir, y con lo cual nos dio absolutamente igual. Y segundo, para nosotros lo que nos importaba era no tanto enamorarnos de un sitio, sino qué proponíamos, o sea, qué mensaje nosotros podíamos lanzar o qué, desde nuestra posición, qué podíamos ayudar a Vinaròs para resolver esta situación. Con lo cual, la imagen quería como captar la atención del jurado en el sentido de, oye, la posibilidad de esperar al autobús como debajo de esta pequeña pérgola vegetal. Entonces, es que los dos concursos nos ha pasado lo mismo. O sea, es como esta cosa de concurso versus realidad o de la idea a la realidad. Entonces, efectivamente, nos pasa lo mismo. Entonces, esto es como en otoño de ese, verano-otoño de ese mismo año, del 2020, cuando ya podemos empezar a salir y demás. Y nos vamos allí, a Vinaròs. Estamos muy contentos, hemos ganado el primer premio. Y enseguida vienes tú y nos dices, bueno, hay que tener una reunión ya con el alcalde y eso hay que ponerlo en marcha, hay que hacer un proyecto, al final del año tiene que estar presentado y el año que viene hay que empezar ya el acta de replanteo. Bueno, con estos agobios, pues nos vamos para allí y vemos el sitio. Entonces, de repente, confirmamos algunas ideas de las que nos habíamos como apropiado en fase de concurso, pero nos percatamos de otras muchas situaciones que están produciendo allí a nivel de accesibilidad, de problemas, como de impacto incluso en la gente. Hablamos con ellos, fue una situación como bastante ilustrativa, ¿no? Entonces, lo primero fue como un levantamiento real de lo que estaba pasando allí. O sea, cómo funcionaban o sea, me acuerdo como unos vídeos que hacíamos de cómo el señor, entonces le pedíamos desde el autobús, por favor, ¿puede salirse usted? ¿Puede volver a girar? A ver cómo gira usted. Y si hace hacia atrás, ¿cómo lo hace? El pobre autobusero lo volvimos loco allí hasta descubrir exactamente todas las maniobras que tenía que hacer. Con lo cual, era todo súper incómodo porque además las plazas, realmente una playa de aparcamiento que estaba pensado más como para el coche. Entonces, el pobre... De hecho, las primeras plazas nunca se ocupaban. Es decir, se ocupaban las últimas, como no había tanta densidad de autobuses, porque eran las que más radio de giro tenían para poder meter el autobús. Hasta el punto incluso que a veces estaban totalmente atravesados, ocupaban como 2 plazas y demás, porque era una situación como totalmente incómoda. Más que incómoda, era una situación improvisada, supongo como en uno de los reductos que quedaba ya de la ciudad y que había como que resolver, ¿no? Y cuando dejaban de descansar, pues ya hacían marcha hacia atrás, les tocaba su hora, venían a la parte esta que veis delantera, recogían a la gente en esta pequeña marquesina que hay en el extremo este de la pequeña plaza, y todo esto en medio, los coches aparcados. Es decir, un galimatías ahí de autobuses dejando y recogiendo gente, autobuses aparcados y coches totalmente aparcados. Y por en medio... la gente pasando el perro porque lo llevaba a pasear al parque de enfrente. Es una situación que ahí que convivía como un absoluto caos. Entonces, ya lo mencionaba Carlos, tenemos un presupuesto muy ajustado. No me quiero echar ningún mérito, pero hemos insistido mucho a Silvia
que hay que aumentar las próximas ediciones y lo hemos conseguido a base Se ha aumentado. de pincharle y de... Bueno, y más que van a aumentar, que ya lo Y dijo la más, bueno, presidenta. O sea pues que... seguiremos presionándote. Sí, sí, sí. Pero en este momento, en las dos plazas, tenemos como un PEM muy, muy ajustado. Entonces, resolver casi 1000 metros cuadrados de una plaza con este módulo que Carlos lo ha dicho, pero bueno, voy a concretar yo, en este era 135 euros el metro cuadrado, o sea, era una situación bastante precaria, con lo cual la condición era, es decir, la pieza cerámica que cogiéramos, o sea, por supuesto, tenemos que resolver todo con una única pieza cerámica. Pudimos jugar con la casa en dos formatos, 60-60, 61-20, pero no podemos elegir, vamos, ninguna variedad dentro de lo que... O sea, había que trabajar con una casa y con dos módulos, no podemos improvisar mucho. Entonces lo que hicimos fue, vale, pues vamos a modularlo de una manera que no se genere, o sea, se genere el mínimo desperdicio de material. Es decir, todas las piezas van a ir enteras, no va a haber ningún corte, solo los imprescindibles en las zonas de paso de peatones, porque tenemos como que resolverlo de una manera accesible y demás, pero que no tenga ningún corte. Entonces, hicimos un trabajo de, la verdad, allí en obra, de replanteo, de puesta en sobre plano y de estar como constantemente validando el sistema, que la verdad que nos llevó como mucho trabajo en proceso como dirección de obra, pero luego fue como un éxito. Hicimos todos los cálculos, como veis aquí, de todos los giros de todas las plazas de aparcamiento de cada uno de los autobuses. Me acuerdo hasta trabajamos con un software de logística de una empresa de transportes que nos calculaba todos los radios de giro y demás que podía tener este tipo de autobuses, con todos los giros posibles y demás, para que las 5 plazas fueran totalmente útiles, fáciles de acceder y cómodas para el conductor. Y lo que sí que perdimos... Esto también hay que decir que ahí fue o sea, estuvimos siempre como trabajando con el ayuntamiento y la verdad que estoy súper agradecido porque en todo momento nos pusieron como facilidades. También ahora las comentaré porque hay que ser justo también con las administraciones cuando están de tu lado, o sea, mencionarlas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, fueron ellos los que dijeron, bueno, pues si no queremos que al final sean plazas de parking permanentes, vamos directamente a eliminarlas, ¿no? Porque falta que hagas como un hueco para un coche y automáticamente se quede como toda la noche el coche allí. Entonces, simplemente se dejaron en cada extremo una plaza para personas con licencias especiales de movilidad, una única plaza de carga y descarga para si tenías que traer a alguien, y el resto las convertimos en unas jardinas, con lo cual ganamos también ahí un poquito en la plaza para que fuera también un espacio un poquito más cómodo. Fuimos replanteando uno a uno todas las piezas de pavimento dentro de la plaza, además hacíamos como que los alcorques de los árboles justo coincidieran con esos módulos, o los propios bancos eran como siempre módulos de piezas, entonces eran o 2 piezas o 3 piezas, íbamos como jugando con ellas para modelarlas y que no hubiese que cortar ninguna pieza. Por ejemplo, en este caso, simplemente cogíamos el ancho de una de estas piezas y, como veis aquí, pues en 5 piezas de gres de la casa Navarti, pues íbamos como modulando o sea, estos bancos en la plaza para que fueran, o sea, que coincidieran justo con nuestro proyecto. Como en el caso de Canet, fuimos como definiendo algunos elementos de paisaje, nos iban a ayudar como soporte para vegetación, para colocar unos pequeños maceteros, es decir, que dentro de generar una plaza dura, en el sentido de que no deja de ser una parada de autobuses, pues que fuera también un espacio amable en el que no solo sentarse a esperar al autobús, sino que pudieras como descansar, pasar al perro y demás, sin tener que irte al Parque de los Catalinetes. Entonces fuimos generando estos trabajos de cerrajería, con los maceteros, con las jardineras, etcétera, etcétera. Y luego el gran caballo de batalla, eso fue un poco como la gran lucha que tuvimos, esta cosa que aparentemente cuentas con el proyecto de manera tan optimista, de bueno, vamos a hacer una cosa como de construcción en seco, de fácil montaje, etcétera, etcétera. Luego, claro, te chocas con una realidad, tú lo sabrás que luego esto sale en licitación, aparecen las constructoras que aparecen, esto no puedes manejar, entonces los conocimientos son los que son, ¿no? Entonces, en proyectos como el de Canet, en los que
había como, por eso he dicho que es importante contarlo cronológicamente porque se entienden muchas cosas, ¿no? Entonces, en Canet hay una apuesta como de forma deliberada por la baja tecnología que decíamos nosotros, ¿no? Es decir, no hacíamos nada que no, o sea, tuviera como algo de tecnología en el sentido de conocimiento o unas herramientas que necesitas para ejecutarlo. Aquí todo lo contrario, o sea, había todo un trabajo de detalles, de tecnología en el sentido de anclajes, de construcción en seco, de una estructura metálica que se anclaba a unas vigas de madera, etcétera, etcétera, que claro, fue un momento como muy tenso de la obra en el sentido de encontrar la subcontrata que funcionara. Y ahí voy a tirar un poco ahí de patriotismo. Estamos en Castellón, Vinaroz además, estamos trabajando con una empresa de Castellón y en este caso tanto la estructura metálica como la estructura de madera la conseguimos aquí en Alicante. O sea, porque ahí tuvimos como nosotros que intermediar para que nos hicieran esto porque creo que se preguntó, o sea, recuerdo preguntar casi en todos los municipios de Castellón, incluso en algunas empresas de Teruel, creo que llegaron a preguntar y nadie quería hacer esto. Y a la desesperada conseguimos que Sido Maderas, que hizo un trabajo excelente y que en casa, en cuanto a la estructura metálica, hicieron 2 trabajos de ensamblaje perfectos, entonces se tuvo que parametrizar todo, se tuvo que meter como en un proceso como de cálculo y demás para hacer toda la tornillería, para hacer todos los ensamblajes y que vienen ya de taller totalmente preparados para simplemente hacer como montar el Tetris en obra y que todo casara. O sea, no podía irse 1 milímetro porque entonces se nos desmontaba el plan. Y además estas vigas estaban viajando mediodía porque, o sea, si para nosotros el viaje era 3 horas, para un camión estaba mediodía viajando, entonces no podía haber como ninguna equivocación ni tenemos allí ningún margen de acción una vez esto llegara allí a buen puerto. 3×2 igual a 6 horas, esto lo contamos porque para nosotros además empieza como un proceso de marzo a noviembre o sea, habíamos ganado el concurso y habíamos desarrollado el proyecto durante el año 2020 y de marzo a noviembre estuvimos como haciendo estos viajes a Vinaròs como todas las semanas, incluso ya al final de la obra como 3 veces por semana, ya casi vivíamos allí en Vinaròs. Entonces para nosotros este viaje duraba siempre 3 horas aproximadamente, un poquito más, 3 horas y cuarto. Ida y vuelta son 6 horas. Entonces, nosotros siempre nos encanta, tenemos como siempre en la cabeza esta conferencia de Emilio Tuñón cuando hablaban que siempre Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla te llevan la obra del Ayuntamiento de Lalín, que está como creo que son como a 5 horas de Madrid, entonces se iban en coche, no tenían buena conexión en tren o en avión, entonces se iban en coche, y entonces como eran como las horas más rentables o más eficientes de la oficina o más duras, porque son las que vas en el coche y entonces estás como diciendo un montón y estás como con las manos libres hablando y diciendo cosas, ¿no? Entonces, estos 2 viajes, tanto a Vinaròs como a Canet, para nosotros han sido como muy gratificantes, pero también duros y a la vez también muy productivos en el sentido de que han pasado muchas cosas, muchas decisiones importantes, muchas conversaciones de las cuales luego se nutre y se enriquece la obra, ¿no? Entonces, estas 3 horas de vuelta, 3 horas de ida, previendo todo lo que va a pasar en la obra, llegar allí optimista y la vuelta pesimista. Esas 2-3 horas que pasamos ahí en Vinaròs con el jefe de obra peleándonos y demás, y luego esas 3 horas de vuelta que te quedan luego por la tarde, después de comer, dándole vueltas a todo lo que has visto, preocupado, haciendo llamadas y previendo lo que al día siguiente ibas a tener que ver en la oficina, etcétera, etcétera. Para nosotros fueron como, vamos, un gran aprendizaje interior, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy intenso, muy laborioso, pasar como de esta imagen inicial a esta segunda. Veis que en el caso que ha contado Carlos era como una especie de borrado de la huella en el que él intencionadamente estaba contándonos entre la foto inicial y él quería como que no pasara nada, ¿no? Y aquí es todo lo contrario, aquí queríamos que pasaran muchas cosas porque precisamente lo que estaba pasando arriba no nos gustaba nada, ¿no? Entonces, un poco consolidar estas situaciones, por supuesto, de lo que era el concurso al proyecto y ahora en este caso a dirección de obra, se cayeron cosas por el camino, por presupuesto 2 pregúas no se pudieron hacer, pero se dejaron programadas para que se pudieran
hacer el día de mañana. Salto esta imagen y ahora vuelvo sobre ella. Entonces lo que se previó fue, estas que veis en negro son las pérgolas que sí que pudimos hacer, pero se dejó la cimentación preparada de tal manera que fuera un sistema totalmente sistematizado, el cual el día de mañana, si el ayuntamiento quería ganar 2 pérgolas más, se podía hacer pues la cimentación preparada y simplemente había que replicar el sistema que ya tenemos, porque además está todo preparado de tal manera que tú puedes anclarlo con el que tenemos y volver a reproducirlo. De tal manera que, como veis en la imagen, aquí lo veis, están estas 3 pérgolas con estos 2 espacios en sombra, ¿no? Y si yo quiero, tanto en el primero como en el cuarto, yo puedo ampliar las pérgolas de una manera como relativamente fácil y poder ampliar este espacio en sombra. Al final lo que se nos quedó es este espacio para nosotros, bueno, por supuesto no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que un poco el feedback que recibimos luego por parte también de ayuntamiento, de por supuesto de diputación, de vecinos y demás, es que de hecho han pasado ya, firmamos el final de obra en noviembre de 2021, estamos en 2024, han pasado años y tenemos esta alegría de que siempre que va alguien por allí nos mandaba fotos. Recuerdo que el arquitecto municipal hace como unos meses también mandó unas fotos de cómo estaba ya florecido todo aquello, o sea que te da alegría como, o sea que es de las pocas obras acostumbrados a tener como obras relativamente cercanas. Son 2 obras que tenemos como lejos, nos da como mucha pena, pero siempre como cuando vamos para el norte, viajamos y demás, o sea, da igual, aunque sea de ocio, aunque sea en verano, o nos obligamos a hacer una parada tanto en Canet como en Vinaròs para ir a verlas, porque es un pequeño hijo que has dejado ahí y entonces siempre pedimos que alguien que vaya por ahí que nos haga una foto, etcétera, etcétera, y nos las mande. Esto ya es como la planta definitiva, ya totalmente modulada, con las pérgolas que se quedaron, etcétera, etcétera. Bueno, siempre nos gusta hacer como este trabajo un poco a posteriori de lo que hemos dibujado a priori y luego consolidar, por ejemplo, que los autobuses funcionan, que o sea, están aparcando, que el radio de giro funciona, o sea, es decir, hace como esta chequeo luego en obra de que todo funciona como lo habíamos proyectado. Y bueno, esto ya es como fotografías de la obra ya puesta en funcionamiento por la noche, ¿no? Como pequeñas así perspectivas urbanas, así como fotogramas del día a día, ¿no? Como del autobús pasando, es decir, cómo conciliar un espacio público amable dentro de un espacio que está como funcionamiento, constante funcionamiento, con autobuses, con polución, con gente por allí entrando, saliendo, etcétera, etcétera, de una manera que funcione. Quiero decir también, y ya con esto cierro, que bueno, de Canet todavía no tenemos como ese feedback, de hecho no tenemos, habéis visto, no tenemos como ni las fotos, pero Canet ya, por lo menos ya sí que ha tenido como su trayectoria y su recorrido, ¿no? Y, o sea, aunque va a parecer un poco ahí como narcisista y de que nos queremos mucho, pero también es para nosotros importante el hecho de que luego, aparte de que los vecinos, que el ayuntamiento no lo reconozca, que tenga como una especie de cierta repercusión a nivel arquitectónico, también un poco por saber si funciona, si tiene interés y demás. Entonces, esta es una plaza que tengo que decir que ya ha recibido varios reconocimientos. Fue seleccionado para los premios Arquia y recientemente, bueno, en otoño del año pasado, fue premio de Ciudad y Paisaje del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues a nosotros este tipo de reconocimientos también de alguna manera nos ayuda no solo a avanzar, sino de alguna manera a consolidar y a poner en práctica si lo que estamos haciendo, lógicamente, funciona. Y bueno, estos reconocimientos de alguna manera también como te ayudan a continuar, ¿no? Entonces, empezamos un poco la charla hablando de que veníamos como de otro tipo de proyectos, ya habíamos hecho como este salto al espacio público y de alguna manera para nosotros ha sido como no solo una experiencia agradable, sino que ha sido también una apuesta por algo en el que creemos, en algo en el que ya empezamos a tener como un cierto reconocimiento, una cierta consolidación y que nos ha abierto la puerta a otros muchos proyectos y otros que vienen de camino. O sea que muchas gracias, por supuesto, a la Diputación, porque ha sido un poco de las primeras administraciones que han apostado por nosotros y creo que hemos intentado devolverlo con
con creces. Yo creo que en los dos casos, ¿no? La realidad es mejor que tanto la ideación como el proyecto, de que todas las modificaciones que habéis ido haciendo ha sido, bueno, al final para mejor. Y los premios pues, son súper merecidos y que no creo que sea el último. Porque ahora tenéis a Canet también ahí Bueno, ya para lo poder... vamos a vender. Que no. Hombre, no, y aparte es que es eso, son dos proyectos totalmente diferentes, pero que cada uno tiene su encanto y al final pues uno es, pues eso, uno más impacta visualmente y el otro pasa totalmente más desapercibido, que es lo que queríais. Y nosotros encantados de que se puedan hacer estos proyectos y que el crew, pues larga vida al crew y que siga habiendo propuestas así que cada año más. Y el 12 de julio, bueno, estaremos en la gala para ver los de la 7ª edición. Y, así que, nada, nos animamos a participar, como las últimas 4 ediciones. Estaremos, sí. Además, si no por los emplazamientos, el próximo vídeo lo tienes que hacer con las galas, que te lo pasas súper bien, lo podemos decir aquí, vamos a decirlo, que las galas son una ceremonia que nos pasamos, o sea, disfrutamos un montón, nos pasamos muy bien, entonces... La primera parte, como tú has dicho, lo has puesto en contexto, era o sea, post-COVID, que todavía íbamos todos con mascarillas y fue un poco que es la primera que ganasteis, y luego la de Sol de Ferrer, esa fue, bueno, ya... Pero solo por disfrutar de la experiencia ya vale la pena presentarse. Sí. Vive la experiencia crew. Si alguien quiere alguna pregunta al respecto. ¿Un comentario? Nada. ¿No? Pues nada, ha quedado todo muy bien. Gracias. Pues Muchas gracias por todo. Otra vez, muchas gracias a los dos por contarnos el proyecto. Muchas gracias a la Diputación, porque iniciativas así hay que hacer muchas más y con más presupuesto para los honorarios, para todos. Y nada, vamos, si queréis, si no hay preguntas, podemos preguntaros tomándonos un vino todos juntos. Mejor. Estupendo. Venga, gracias. Gracias. Gracias.